Amén. Espero que ayer usted haya descansado plenamente y se haya despertado hoy con toda la frescura y con ganas de venir a alabar al Señor y escuchar su santa palabra. Les cuento una anécdota de un hombre. Y por favor no se distraigan, ¿no? Porque yo si me distraigo ya pierdo conexión con la palabra, el espíritu, y ya no es enriquecida mi vida espiritual. Un hombre que vivía bajo los preceptos de la ley, que en la Biblia tenemos la ley y la gracia. Él un día soñó que subió al cielo y en la puerta un ángel le dijo: mira, tú que vives bajo la ley, tienes que reunir 1000 puntos para entrar aquí en el cielo. Y según la obra que tú hayas hecho en la tierra, tienes puntos a tu favor. Ah, bueno, dijo él. ¿Sabes, ángel, que yo no he dejado de congregarme todos los días de mi vida? ¿Cuántos puntos tengo? Medio punto, le dijo. ¿Pero cómo? Sí, medio punto. A ver, esta sí te va a gustar. He sido fiel a mi esposa y responsable, muy responsable con mi casa. ¿Cuánto he ganado? Medio punto más. No es justo, le dijo. Apenas he completado 1 punto. Y tú me dices que necesito 1000 puntos para entrar. Sí, así es. Entonces el hombre dijo: yo creo que con esto ya sumo más. ¿Sabes? Yo ofrendaba re bien y estaba dispuesto a dar todos mis bienes para el reino de Dios. Qué bueno, 1 punto más. Entonces el hombre se cansó y dijo: no voy a completar los 1000 puntos jamás para entrar en el reino de los cielos. Y el ángel le dijo: es que es imposible entrar por tus obras acá en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué debo hacer? Ahí hay una puerta que se llama la gracia. Solo cree en Jesucristo, que dio su vida por tu vida en la cruz del Calvario. Ten fe en Él y tienes entrada para siempre a la eternidad. Mis hermanos, yo quiero hablarles en esta mañana sobre un encuentro con la gracia. Un encuentro con la gracia. La Biblia es muy clara: no podemos entrar por las obras de la ley. Nosotros no podemos ganar favor de Dios porque he sido bueno, porque he hecho estas cosas, por esto. No. La única forma de entrar al cielo, a la vida eterna, es por la fe en Jesucristo. Yo creo que Él vino acá a la tierra. Yo creo que Él dio la vida en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa. Y como esa ofrenda fue agradable delante del Padre, al tercer día le levantó en gloria. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y la iglesia se goza porque por esa ofrenda tú y yo somos salvos. Amén. ¿Qué hacer? Tienes que creer en Jesucristo. ¿Qué hacer? Tienes que entregar tu corazón. Tienes que hacerlo con todas tus fuerzas, con fe. Y decirle: Señor, quiero que seas el que gobierna mi vida. Ya no quiero yo ser el Señor de mí mismo. Quiero que seas tú el Señor de mi vida. Tenemos aquí en Hechos capítulo 9, por favor, vamos a leer del 1 al 9, una experiencia de un hombre hablando de un encuentro con la gracia. Hechos capítulo 9, del versículo 1 hasta el 9. Y si ya lo tiene, por favor, póngase de pie. La mamita no, que está con el bebé, quédate sentadita. El resto, por favor, honremos la palabra de Dios, honremos la presencia del Señor, honremos su palabra bendita.
Hechos 9, del 1 al 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta ahí. Yo ruego a Dios que nos bendiga con su palabra. Ahora también es bueno, si vamos a hablar un encuentro con la gracia, ¿qué quiere decir la gracia? ¿Qué quiere decir la gracia? Y en la Biblia, en toda la Biblia, gracia se emplea en diversas maneras, esta palabra. El uso más característico alude a un favor inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Esa es la gracia. Un superior te hace un favor al inferior. En el sentido cristiano más específico, se refiere a la actividad salvadora de Dios que se manifestó a través del regalo de su Hijo, para que muriera en lugar de los pecadores. Ahí está la gracia, es una gracia. Usted y yo debíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Y no estamos hablando solamente en una caja, en un ataúd. Estamos hablando de una muerte espiritual y eterna, donde usted va a estar con sus 5 sentidos en un lugar de tormento. Esa es la muerte que habla la Biblia. Pero gracias a Dios envía a Jesucristo. Y es como que dice: yo voy a morir en vez de estos pecadores. Y para que un hombre muera en vez de los pecadores, tenía que ser santo y justo. ¿Quién de ustedes podría decir: yo muero en vez de ese pecador, si yo también soy un pecador? ¿Cómo puedo yo decir: yo muero por los injustos, si yo también soy injusto? Entonces el único que podía dar ese regalo, esa gracia, Dios a través de Jesús, porque Él sí es justo, sin pecado, y derramó esa sangre preciosa para que usted y yo alcancemos salvación. ¡Qué gracia! Ahora yo soy salvo. Algunos dudan, ¿no? ¿Usted es salvo? Seguro. Si mañana se muere, ¿usted sabe que va al cielo o? Yo sí, porque la Biblia dice: todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Aleluya, esa es la gracia. Para Pablo, de quien vamos a hablar en esta mañana, es la actividad redentora de Dios que se manifiesta en la obra redentora de Cristo, mediante la cual perdona y acepta a los pecadores. En el pensamiento de Pablo, la gracia de Dios es necesaria debido a que el hombre es incapaz de hacer algo para salvarse, es indigno de ser salvo. Como aquel hombre que conversaba con el ángel, ¿no? No puede.
La experiencia paulina ilustra en forma particular el uso del término gracia para referirse a la naturaleza inmerecida de la salvación de Dios. Esa es la gracia, un favor de nuestro Dios hacia nosotros pecadores. No hay forma, no hay manera de ser salvos. El apóstol Pablo dice: puedo dar todos mis bienes, puedo dar mi vida, pero si no tengo amor, de nada sirve. Es solo por gracia. Cuando usted entiende esto, usted es agradecido con el Señor. Usted quiere dar mucho para Dios. Usted estaba destinado al infierno. Escuche, usted estaba destinado a un lugar de tormento. Si no venía Cristo, si Cristo no hacía esa obra, el apóstol Pablo dice: miserable de mí. Éramos dignos de pena, de lástima. Pero bendito Dios, que mandó a su Hijo, murió y al tercer día resucitó, y Él vive. Esa, qué gracia. Aleluya. Agradecido con Dios. Esa es la gracia. Veamos entonces un encuentro con la gracia. Saulo nos está hablando aquí un poco. Está en presente, pero veamos su vida pasada. ¿Quién era Saulo? Versículo del 1 al 3 nos dice, del 1 al 2: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis hermanos, eso no es todo lo que hacía Saulo. Él era un hombre que conforme a la ley creía que agradaba a Dios haciendo esto, persiguiendo a los cristianos, a personas como usted y yo que creemos en Jesucristo. Bueno, ahora gracias a Dios todavía no somos perseguidos. En Medio Oriente sí, ya están ofrendando su vida. Ahora lo mucho que te pueden decir: no, ya te has hecho hermanito. Se burlan. Lo mucho que pueden hacer. O tal vez te aíslan, ya no te consideran para las fiestas. Gloria a Dios. Te dice que eres aburrido. Creo que alguien ha sufrido más por causa de Jesucristo. Creo que, y es mínimo a lo que el apóstol Pablo, antes de tener un encuentro con la gracia, lo que él era y hacía con la iglesia. Mire que él pedía cartas de autorización, de permiso, y donde les encontraba a los creyentes, les agarraba y les metía presos. Y no solo eso, mire, yo quisiera que, si a usted le interesa, el apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo, el capítulo 1, versículo 13, dice que él era injuriador y blasfemo. Ahí dice que era injuriador y blasfemo. En Hechos, capítulo 26, el versículo 10, estamos en Hechos, avance un poquito, pero no se pierda de este pasaje, ¿no? Vaya a Hechos, capítulo 26, en el versículo 10 y 11 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Está hablando aquí Saulo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, las cartas. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, les agarraban y ¿qué les hacían? Les mataban. ¿Por qué? Por seguir el camino de Jesucristo. Y Pablo, ¿qué decía? Mátenle. Eso hacía Saulo. Versículo 11: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, les forcé a blasfemar. Otra traducción dice: torturándoles. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto era Saulo.
¿Cómo le ve a este hombre? De miedo. ¿Qué tal si entra un Saulo aquí armado? Ahora ya no, sino con una metralleta. ¿Sabe que una vez hicieron un simulacro en una congregación? Esto ya planificaron. Y entró uno encapuchado con un arma, encapuchado, y dijo: póngase de pie el que dice que es cristiano. ¿Y qué cree? Imagínese lo que pasaba con Saulo. Nadie se puso de pie. Qué vergüenza. Nadie. Pero en ese entonces esta gente no temía y eran agarradas. Y fíjese que tanto que ellos amaban a su Señor, que Pablo les torturaba para que blasfemen, para que nieguen. Y estos cristianos no lo hacían y preferían morir a negar el nombre de su Salvador. Así es que si entra un encapuchado, ¿qué tiene que hacer? Espero que así sea. Esto es posible solamente cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Entonces miren, el apóstol o Pablo, Saulo en ese entonces, era un hombre malvado, era un hombre con odio en su corazón contra la sana doctrina, contra el nombre de Jesús. Y aquí nos cuenta en el versículo 3, él iba para seguir haciendo esta obra malvada. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo, cuando iba por ese camino, iba con su poder, con su ira, a apresar a los creyentes. Pero dice que repentinamente le rodeó una luz del cielo. En Hechos 26 que nosotros leemos, dice que era mediodía. Hechos 26:13 dice que era mediodía, y eso era camino en el desierto, y le rodeó un resplandor del cielo. Analicemos, es decir, que la luz del Salvador, el resplandor del Salvador, del Señor Jesús, es más poderosa que la luz del sol. Claro, porque si yo voy en el desierto, yo no he caminado en el desierto físicamente, y de pronto está un sol tremendo, ¿cómo puedo decir que vino un resplandor y me rodeó? Está loco de haber sido el sol, y el mucho sol te dañó la cabeza. No, pero fíjese, para eso hay testigos. Hermanos queridos, el resplandor del cielo, la luz que brilla más que el sol y cualquier luz, es Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos: yo soy la luz. Y físicamente a Saulo le demostró que así es, más que el sol. Y luego dice, versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta palabra, y aquí ya vemos el encuentro con la gracia. Saulo malo, homicida, iba con toda la furia contra los hijos de Dios, hasta que aquí tiene un encuentro con el Salvador. Mire, cayó en tierra. Cuando tenemos un encuentro con la gracia, cuando tenemos un encuentro con el Salvador, su orgullo, su arrogancia, su altivez es quebrantada. Esto es así. Si no le ha pasado, preocúpese. Cuando tenemos aquí dice que cayó en tierra Saulo. Imagínese cómo él iba, con mucha ira, supuestamente a cumplir un deber que le agradaba a Dios.
Él iba con mucho orgullo, con arrogancia, con poder. Pero el encuentro con la gracia le bota a tierra. Hermano, eso significa espiritualmente, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, quebranta tu orgullo, tu altivez, tu arrogancia. Y uno cae de rodillas. Y empieza la humildad. Hermano, no es, iglesia, que usted repita de memoria: yo soy un pecador. Usted tiene que convencerse que soy un pecador, que sin Cristo yo era enfermo, que sin Cristo yo vivía una adicción, que sin Cristo hacía lo que yo quería. Era arrogante. Hermanos de mi casa fueron creyentes antes que yo y me burlaba. Pero cuando tuve un encuentro con la gracia, reconocí todo eso. Todo eso. Uno se humilla delante del Salvador. Uno se humilla delante del Señor del cielo. Y ahí empieza tu humildad, ahí se acaba tu orgullo. Entonces él cayó en tierra. Y ahí es cuando el Señor nos habla. La Biblia dice que Él resiste al soberbio, al orgulloso, mas da gracia al humilde. Jesucristo no podía hablar del reino con los fariseos, este grupo de religiosos, porque ellos se creían que conocían la ley. Ellos se creían los santos, los perfectos, muy arrogantes, muy soberbios. Y cada vez Jesús lo que les decía es: hipócritas, hipócritas. Por fuera aparentan como un muro blanqueado, pero por dentro son como la muerte. Entonces, con los orgullosos Dios no puede hablar. Si eres orgulloso, no esperes que Dios te hable. Si eres arrogante, no esperes que Dios te hable. Tienes que quebrar, o que Dios quebrante ese orgullo para que te hable. Y entonces ahí le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremenda palabra. ¿Por qué me persigues? Él iba en busca de los creyentes. Ahí es una enseñanza más. Ustedes y yo, mis hermanos queridos, si usted recibió de corazón a Cristo, el que se mete con usted, se mete con Jesucristo. Eso tenga la certeza. Usted es creyente, usted le entregó la vida. Si en el matrimonio uno de los dos es incrédulo, dígale al creyente: no te metas conmigo, porque te estás metiendo con el mismo Señor Jesucristo. El Señor le dice: ¿por qué me persigues? Está hablando de los creyentes. ¿Y qué más le dice? Él entonces, asustado, ¿no?, le dice: ¿quién eres, Señor? Mire, cuando se quebrante el orgullo, la arrogancia, él reconoce que hay un ser superior. En la humildad a veces nosotros nos creemos dioses, en la arrogancia, pero cuando somos humildes, ya nuestra compostura cambia. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí ya le estaba aclarando el panorama a Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Si tú te burlas de los cristianos,
no te estás burlando del hombre, te estás burlando del Señor. Escucha bien. Si no eres creyente, ojo, escucha. No te burles de los cristianos. Te estás burlando del mismo Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y creo que muchos, fui uno de ellos, en la ignorancia, cuando me burlaba de mis hermanos, estaba blasfemando contra el Señor. Pero qué amor de Jesucristo, ¿no? Por eso nos dice a la iglesia que amemos a nuestros enemigos. ¿Usted se ama a su enemigo? Al que le hizo daño, al que le robó, al que le quitó el esposo. Como Jesús nos ama. Eso es por el Espíritu. Que no digan, no, yo sí. Si con la vecina no se lleva, con el vecino no se lleva, con el compañero de trabajo no te llevas, con tu jefe no te llevas, ojalá le voten. La Biblia dice que nosotros debemos orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen. ¿Cómo oras tú? Jesús, mira, iglesia, quisiera que usted esté consciente, hermano, esto es personal. Yo era un enemigo del Señor. ¿Usted era en tiempo pasado? ¿Qué dice Joffre? ¿Usted era enemigo del Señor? Y de esos ya de veras, ¿no? Se le ve nomás. Usted debe reconocer eso. Enemigo, yo era enemigo del Señor. ¿Por qué me persigues? Y esto es importante, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor Jesucristo le dice a Saulo, él debió tener muy claro la agricultura. Agarraban una yunta, decían, ¿no? Amarrada el yugo, venía el arado y el labrador tenía un palo largo y en la punta un clavo, un algo, para que el buey o su pareja no regrese a ver. Entonces cuando ellos regresaban a ver qué hacía el labrador, ahí en el cuello. Entonces regresar a ver para el buey era hacerse daño. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Saulo. Perseguirme a mí es como el buey que se hace daño con el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos por esto que le dice el Señor a Saulo, que él ya conoce el corazón de usted o no conoce el corazón de usted. Él sabe lo que está pensando ahora, ¿o no sabe? Sí sabe. Por esto que le dice el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Creemos que Pablo ya venía teniendo una lucha por la persecución contra los cristianos. Ya no, el Señor ya no le dejaba dormir. Ya en su cabeza estaba, ¿por qué mato a esta gente? Y muchos también creemos que el testimonio de Esteban, porque si usted regresa a un capítulo anterior, el testimonio de Esteban, el primer mártir se cree de la iglesia, cuando le apedrearon por causa de Jesucristo, puesto de rodillas, dice que le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y a los pies estaba ahí el joven Saulo. Entonces creemos que darte coces contra el aguijón, ya el Señor estaba trabajando en el corazón de Saulo y podía decir: ¿cómo es que estos se les encarcela, se les tortura, se les apedrea
Y al final dices: Dios, perdónales. Hermanos, esto nos dice que su testimonio es importante para los incrédulos. La palabra es poder, el evangelio es poder, pero también suma su testimonio. Y esto ya estaba trabajando en el interior de Pablo, y era como darse coces contra el aguijón. Entonces Dios ya estaba preparando el corazón de Saulo para este encuentro con la gracia. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Sabe? El mundo está cansado de que le prediques y que no seas testimonio. ¿Sí me está escuchando? Usted es testimonio. Desde la casa, los mejores jueces son sus hijos. ¿Cómo se llevan entre marido y mujer? Le pregunto a los hijos. No, mejor quedémonos ahí. El testimonio es importantísimo para los incrédulos. ¿Cómo eres tú con aquellos que te hacen daño? Aquí el texto nos habla. Mire, Esteban oró por ellos, por los que le apedreaban. ¿Cuál es tu testimonio con los que te han hecho daño? Es lamentable aquí dentro de la congregación. Decimos que somos hijos de Dios y entre algunos no nos llevamos. ¿Cuál es tu testimonio? La Biblia, repito, nos manda amar a los enemigos, ser hospedadores, dar lo más que podamos. ¿Cuál es tu testimonio? Conozco de muchos que si alguien le hizo daño a tu familia, son unas oraciones que de seguro Dios no te escucha. Señor, apártales a estos. Señor, que no le toque otra vez ese profesor malo. Señor, ojalá le boten de la institución mejor. O ese compañero malo tuyo que se enfermó, Señor, ojalá se muera. ¿Cuál es tu testimonio? Crea, iglesia, que pesó mucho el testimonio de Esteban y de muchos en el corazón de Saulo. Y eso empezó a ser como un aguijón en el corazón de él. Él les perseguía a matar, pero ellos le bendecían a Saulo. Él consentía en la muerte, pero ellos decían: perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Él les torturaba para blasfemar y ellos no blasfemaban, y a lo mejor decían: que Dios te bendiga. Era un aguijón ahí. Tu testimonio es importante. Si estás oyendo, iglesia, a muchos les da sueño cuando el Señor empieza. No justifican, dice: lo que pasa que yo cierro mis ojos y el Señor me da revelación. Y como no comió, hasta tiene sueños torpes y dicen: Dios me habló. Cuidado, no, a mí me da miedo con la gente que dice: a mí Dios me dijo. Yo no sé cómo le habla a ellos. A mí me ha hablado siempre por su santa palabra. Entonces miren, hermanos, ¿qué pasa? Versículo 6, él temblando y temeroso entendió el mensaje de Cristo.
Él entendió que estaba persiguiendo a la iglesia. Él entendió que se volvió contra el mismo Jesús cuando hablaba de los hijos de Dios, cuando les torturaba. Él entendió que estaba lastimándose por perseguir a los cristianos. Entonces, en tierra, humillado, le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo puedo restaurar el daño que yo hice? ¿Qué quieres que haga? Y mire, y eso debería haber cada vez que cuando tenemos un encuentro con la gracia. Entienda, hermanos queridos, iglesia, para eso yo debo reconocer que soy malo, perverso, pecador, malo. Dios me permitió levantarme en este pueblo donde conocieron lo perverso que yo fui. Alguna vez, si no le dijeron, le van a decir lo perverso que fui yo. Malo, enfermo. Pero cuando el Señor te toma, cuando tienes un encuentro con la gracia, también tú deberías decirle: Señor, indigno soy. ¿Qué quieres que haga? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo tú, santo, 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 pudiste hablar con este vil pecador? Ella quebrantó el orgullo, porque ella me hizo reconocer la vida que llevaba. Bien dice el profeta Isaías que somos como trapo de inmundicia, en la actualidad como una toalla sanitaria llena de inmundicia. Eso somos, eso éramos sin Cristo. ¿Qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate. Qué maravilloso, mis hermanos. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, por si acaso, se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Estos fueron testigos de lo que Pablo pasó, era verdad. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Se quedó ciego. Se quedó ciego. Yo creo que ahí también Dios le dio una enseñanza. ¿Alguien quisiera perder la vista? Alce la mano. No. Porque estar ciego debe ser horrible, pero nosotros sin Cristo también estábamos ciegos. Vivíamos en oscuridad. Para mí, yo pienso que el Señor le estaba dando una enseñanza. 3 días ciego. Eso es vivir sin Cristo. Es horrible la oscuridad. Y una ocasión que algo se ofreció de esto con unos hermanos que me acompañaron a la Delicia, en la noche bajaba de la Delicia y ahí no hay postes de luz. Y por un momento bajé la velocidad a 80 y apagué la luz del carro. ¿Qué cree que hicieron los hermanos? ¡Ay, no haga eso, pastor! Nos vamos a matar. Dije: eso es andar sin Cristo. ¿Les gustó? Gloria a Dios por esa gracia. Dice el apóstol Pedro que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora yo veo espiritualmente a mi Señor, la voluntad de Él. Amén. Entonces aquí vemos, mire, lo que un día Saulo fue, y cuando tuvo un encuentro con la gracia, veamos el futuro que le esperaba a Pablo.
después de que tuvo un encuentro con la gracia. En Hechos 9 mismo, el versículo 15-16 dice: ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Rescatemos dos cosas. Cuando nosotros tenemos un encuentro con la gracia, primero nos volvemos instrumentos del Señor. Eso no se olvide. Quítese el yo prediqué, el yo hice, yo tengo el don, yo no. Eso es quitarle la gloria al Señor. Usted es solo instrumento. Es como que este micrófono dijera: yo soy el que estoy hablando. Este solo es un instrumento. Nosotros en las manos de Cristo solo somos instrumentos. La gloria, el poder, el amor, la gracia son de Él. Cuidado le quites la gloria a tu Señor. Es que yo soy, es que yo hice, es que por mí. No, es por Cristo. Tú eres solo un instrumento. Y la segunda cosa que podemos aprender es que es necesario padecer por causa de Jesucristo. No es fácil predicar el evangelio a aquellos que no creen en el Señor. En tu misma casa, ¿cuántos se han burlado de ti? En tu misma familia, ¿cuántos te han rechazado? Y eso que no hemos padecido lo que en Medio Oriente padecen y lo que en el tiempo de Saulo padecían. Daban la vida por el Señor. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Predica y recuerda, no te olvides algo: predicar, pero también testimonio. Como Esteban y como muchos, testimonio. Eso le esperaba a Pablo. Este es un instrumento y le voy a enseñar cuánto tiene que padecer. ¿Sabe algo que aprendí? Uno mismo padece para que el nombre de Dios sea formado en uno. Todos los días, me explico, todos los días luchamos con nuestra vieja naturaleza, ¿sí o no? Con nuestra carne. Porque la vieja naturaleza sigue aquí, lo carnal, el yo, mi orgullo, aquí sigue. Y luchamos con esa. Porque esta vieja naturaleza se quiere llevar la gloria. Y para que el nombre de Jesucristo se forme en tu vida, tiene que morir, crucificar esa vieja naturaleza. También es un padecimiento, no es fácil negarse a uno mismo. Ese es el futuro que le esperaba el apóstol Pablo. Si leemos por favor el versículo 20 y 22, dice ahí mismo en Hechos 9, dice: enseguida, mire lo que Pablo empezó, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El pasado de Pablo, un hombre perverso, tiene un encuentro con la gracia y hay un cambio radical. Esto también es importante. Si usted entregó su vida a Jesucristo, debe existir un cambio en su vida. Si usted dice que entregó la vida a Jesucristo y no hay cambios, no lo ha hecho de corazón, no ha nacido de nuevo.
Cuando uno tiene un encuentro con la gracia, definitivamente hay cambios. Y cada uno tenemos nuestra experiencia propia. Yo fui enfermo, adicto al alcohol. Y cuando tuve el encuentro con la gracia, son 29 años que ahora aborrezco eso y las cosas de este mundo. Pablo o Saulo tuvo ese encuentro con la gracia. De perseguidor se volvió un defensor del reino de los cielos. Tanto que sufrió cárceles, tanto que fue azotado, tanto que fue apedreado, tanto que dio su vida por Jesucristo. Así que si tú entregaste tu vida, debe haber cambios. Yo recuerdo, me topé con un pastor argentino y cuando me dijo, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí. Y empezamos a conversar con él. Y dijo, miro que en tu vida sí hay cambios, porque recibirle a Jesucristo es como que te hayas chocado contra un tráiler. Y si tú me dices que te chocaste contra un tráiler o que te atropelló un tráiler y no estás nada, no te creo. Algo te debió haber hecho. Él tomaba esta ilustración porque es verdad, cuando uno tiene un encuentro con la gracia, definitivamente tu vida es diferente. Y eso fue Pablo, el futuro de Pablo. Y podemos ver cómo él padecía por Jesucristo. Qué maravilla. Ese es un encuentro con la gracia. Yo le quiero animar, iglesia, si usted no ha tenido hoy, entregue su vida a Cristo. Entregue. Hace 29 años yo lo hice. Y cada vez le sigo diciendo, Señor, tómame, no me dejes. No me va a dejar. Pero el punto es, quiero agradarte, Señor. Yo quiero tener más experiencias contigo. Y sabe que el Señor le da experiencias en su infinita misericordia. El apóstol Pablo, una vez que tuvo ese encuentro con la gracia, solo apunte o anote, si le interesa, en Romanos 8 del 12 al 13, el apóstol Pablo dice que ya no es deudor a la carne para vivir conforme a sus deseos, porque el que vive conforme a la carne muere, pero el que vive conforme al Espíritu tiene vida. Ahí tienen la pantalla. Mire lo que dijo Pablo, ya no soy deudor. Usted ahora, la gracia que recibió por Cristo, ¿a quién es deudor usted? ¿A quién le debe todo lo que ahora es? A Jesús. Y Pablo reconoció, ya no soy deudor a la carne para vivir conforme los deseos. Ya no viva, por favor, conforme los deseos pecaminosos. Ya no supla a sus deseos carnales. Iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Viva para los deseos espirituales. ¿Qué es vivir para el espíritu? Voy a tener mi devocional todos los días. Voy a ser un estudioso de la Biblia. Voy a escuchar alabanzas. No voy a dejar de congregarme. Voy a buscar más de Dios. Hay muchos. Aquí estamos en las fiestas patronales en este pueblo. Algunos salen y se van a tomar una cerveza, viendo el desfile.
ya no supla. Miren, hermanos, yo quisiera que entiendan algo. Escuche bien, por favor. Las redes, ¿para qué sirve la red? Un cazador. Atrapar, cazar. No se deje cazar ni atrapar por las redes sociales. Ese es un mundo carnal. A usted le cuesta estar aquí una hora escuchando la palabra de Dios, pero puede pasar todo el día en las redes sociales. Yo soy deudor a Jesucristo. Eso dijo el apóstol Pablo. Qué cambio de este hombre. En Gálatas 6:14 dice que por causa de Cristo Él murió para el mundo y el mundo murió para Él. Por causa de Cristo. ¿Qué es morir para el mundo? ¿Ah? Una cosa, el mundo murió para mí. ¿Cómo demuestro que el mundo murió para mí? Ya no me llama la atención las cosas mundanas. Bailes, cigarrillos, sexo, fornicación, pornografía, chismes, contiendas. Ya no me llama la atención porque el mundo murió para mí. Ya no me llama a mí la atención las farras, el licor, ya no me llama la atención. Ya no me llama la atención a mí. Porque el mundo murió para mí. Y yo morí para el mundo. Dos cosas. Cuando el mundo ve que tú moriste para él, ya no te toma en cuenta. Ya no te toma en cuenta. Para las farras, para los chismes, para las bebederas, ya no te toma en cuenta. Yo siempre he dicho, el diablo ya te respeta. Sí, gloria a Dios. Ya no te consideran porque eres aburrido. Así dicen, ¿no? Gloria a Dios. Porque yo también morí para el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos. Oiga, ayer no pude dormir. Yo vivo ahí a una cuadra del Parque Central. Cada vez es más perdición, cada vez. No le miento, 1, 2 y hasta 3 cuadras del Parque Central. 1, 2, 3 cuadras para acá, 1, 2, 3 cuadras para allá. No había dónde estacionarse. Yo llegué tarde porque estuve en la delicia, pero gracias a Dios pude entrar a mi casa. Y ver el Parque Central, hermanos, no podía, la gente era tanta gente ahí, con música, licor y todo. Cuando no conocía a Cristo, he estado primerito, encendiendo la mecha del castillo. Pero cuando tienes un encuentro con la gracia, tu espíritu se aflige y te causa molestia y te causa dolor ver cómo tanto joven se pierde. Porque después de un encuentro con la gracia, eso tiene que suceder en tu vida. Lo último, porque ya están impacientes, Gálatas 1:10. Pablo, aún en sus prédicas, nada hacía para agradar a los hombres. Porque él dice, si fuera siervo de los hombres ya no sería siervo de Jesucristo. Aún en la enseñanza, él no agradaba a los hombres. Hermanos queridos,
Eso pasa cuando tienes un encuentro con la gracia, con Cristo. Eres diferente. En el mismo estuche, pero diferente. Ya eres otra persona. Yo le quiero invitar en esta mañana, si usted no ha tenido un encuentro con la gracia, entregue su vida. No con propósitos personales, sino con los intereses de Dios. Dígale: yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Cuando usted tiene un encuentro con la gracia, va a ser diferente, va a ser bendecido, usted, su familia. No sabe cuántas cosas le evita el Señor. Usted puede ser sano. ¿Sabe? Por la misericordia de Dios, Dios me sanó. Yo, cuando vivía enfermo, alcohólico, muchas veces, es vergonzoso decir eso, pero botaba sangre. Yo pienso que a lo mejor el hígado estaba hecho pedazos. Pero cuando tuve un encuentro con la gracia, el Señor en su misericordia me sanó. Pero entregue su vida. ¿Usted cree que alguna vez pensé, me imaginé estar aquí? No, mis hermanos. Mis sueños eran torpes, eran otros. Pero bendito el Señor. Cuando usted tiene un encuentro con la gracia. Entonces voy concluyendo, mis hermanos. Cuando tú tienes un encuentro con la gracia, el Señor produce cambios en tu vida. Ya no eres igual. La Biblia dice: por los frutos empiezas a dar otro fruto, testimonio de vida. Entiende que eres llamado con propósito, mis hermanos. Pablo fue llamado para predicar a reyes y a gentiles, y lo hizo. Cuando tienes un encuentro con la gracia, debes llevar una vida santa, agradable a tu Señor. Y la Biblia nos dice que no hay, escuche bien, iglesia, y si usted no ha entregado su vida a Cristo, no existe que por más pecador que usted sea, vil, violador, asesino, cuando usted se humilla, no existe un obstáculo para que Jesús se pueda manifestar en su vida. No importa lo que haya sido en el pasado, no importa. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1, 15 y 16, él dice: yo era esto, pero Dios tuvo misericordia de mí. De todos los pecadores yo soy el primero. Pero lo que está diciendo en el griego: de todos los pecadores yo soy el peor, el más malo, y Dios tuvo misericordia de mí. Y si estamos hablando de la gracia y tú eres un pecador y crees que Jesucristo no te puede salvar, equivocado. Si te humillas, Dios puede salvarte, porque escrito está en Romanos 5, 20 y 21. En Romanos 5, 20 y 21, que la ley hizo que abundase el pecado, pero más sobreabundó la gracia. No existe pecado o vida desastrosa que cuando tú te humillas, Cristo no pueda perdonar. Cristo puede perdonar. Yo ya les compartí, no sé si ya quitaron en Netflix, de este hombre, es de la vida real, un asesino en serie, que fue caníbal, mató mucha gente, partes enterraba, partes tenía en su refrigerador y se comía él. Y sabe,
la sentencia fue 7 cadenas perpetuas. Por si acaso se salve de una, ¿no? Y dicen testigos que le hablaron del Evangelio, y ahí él en la cárcel empezó a leer el Evangelio, que empezó a cantar alabanzas al Señor y que oraba, hasta que un compañero de prisión le mató con un golpe en la cabeza. Pregunto, ¿será que Jesús le perdonó a este hombre? Mató muchos, se comía. ¿Será? ¿Qué dice mi hermano? Sí, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Iglesia, sea lo que hayas sido, hayas cometido lo que hayas cometido, si hoy te humillas, esa gracia sigue vigente. Y después de un encuentro con esa gracia, te garantizo por la Biblia, por la sangre de Cristo, que tu vida va a ser diferente. Trae sanidad al alma, trae sanidad a tu cuerpo. Amén. Póngase de pie, por favor. Seguramente, creo que no, si viviera uno de aquellos que fue perseguido por Saulo, fuera lindo que nos dé testimonio quién era Saulo, y luego ver el cambio. Iglesia, yo quiero animarle en esta mañana. Entrega tu vida a Jesucristo. En la experiencia personal es algo inexplicable. Es algo inexplicable. Dispón estos minutos. Eso nadie te va a dar haciendo. Primero empieza reconociendo que eres malo, que estás enfermo espiritual. Reconozca, hermano. A ver, ahí cierre sus ojos. Soy malo, Señor. Soy mentiroso. No me gusta perdonar. Peor pedir perdón, Señor. Soy arrogante. Todavía hago daño a mi cónyuge, a mis hijos. No quiero escuchar cuando me aconsejan. Hoy hemos hablado de tu gracia. Y tú decides abrir las puertas de tu corazón. Ahí tú dile ahí, aquí estoy, Señor. Sí, soy vil, soy malo. Aquí estoy, Señor. Te entrego mi corazón. Quiero ser distinto. Padre, te ruego que esa gracia toque el corazón de los incrédulos. Precioso Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Toca su espíritu, alma y cuerpo, Señor. Dales esa experiencia sobrenatural, santa. Y pon paz en su interior. Hazle saber que no existe pecado que tú no puedas perdonar.
Por favor, Señor, acuérdate de esta congregación aquí en la mitad del mundo. Ya estaba en tu corazón, Señor, y tú lo estableciste. Te ruego que después de ese encuentro con la gracia se levante una iglesia con poder, que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que los que no te conocen puedan ver, Señor, el testimonio de vida. No pierdas este privilegio ahora. El Señor te está llamando. Abre tu corazón. Quiero tener ese encuentro contigo, Señor. Ya no quiero solamente oír de ti, quiero sentirte en mi vida, Señor. Pero usted ahí, dígale: Señor, te necesito. Te necesito. Mis hijos se están yendo de las manos, te necesito. Mi casa no está bien, te necesito. Yo no estoy bien, te necesito. Tú con Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús, tú eres quien pone la palabra, Señor. Tú eres, precioso Espíritu Santo. Tú eres mi Dios. No permitas que caiga en tierra que no da fruto. Por favor, Señor, que no sea en vano. Obre, precioso Dios. Obre, precioso Dios. Tú conoces los corazones de aquí. Aquí hay corazones resentidos. Aquí hay corazones faltos de amor, Señor. Aquí hay corazones que están llenos de odio. Espíritu Santo, por favor, tú me has dado esta palabra. Yo cumplo y obedezco, Señor, con exponerla a tu iglesia. Sana esos corazones. Quebranta al arrogante, al altivo. Hazle sentir la paz que el mundo no puede dar. Tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Señor. Por favor, Señor, hay mucha necesidad en tu iglesia. Señor, tú me has hecho mirar tanto dolor, tanta ira, tanto resentimiento. Señor, sánalos, por favor. Tu gracia, tu gracia, tu gracia. No permitas que Satanás siga con sus planes malévolos. Trúncalos, Señor, por la sangre de Jesucristo. Oh Santo, gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús.